Gracias, Katy. Gracias también, Miriam. Nos has englobado a todos en ese movimiento feminista, laico, plurinacional que hemos de buscar. Yo quisiera, en primer lugar, y desde luego agradecer que es primera vez que estoy acá, no en Santa Cruz, desde luego, sino con el grupo, con la plataforma, recordando algunos datos de nuestra América Latina, que tenemos algunas coincidencias en lo político, lamentablemente, algunas veces. Por ejemplo, el actual presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, que él procede del movimiento guerrillero que había sido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero luego van evolucionando y a veces van olvidando también la procedencia de donde vienen. Él protagonizó a fines del año un autogolpe cívico-militar y lo hizo con la idea que en algo se asemeja a lo que nos ocurre, con la idea de la conversión de lo cristiano. El señor Bukele ingresó en el Parlamento rodeado por policías y militares, se sentó en la silla presidencial y ordenó el comienzo de la sesión amparado, dijo él, entre comillas, por un derecho divino. Se sentía él, por tanto, con ese derecho que emanaría de la religión para él gobernar. Y ahí, después de afirmar eso, que por el derecho divino él se posesionaba, realizó una oración, hizo rezar a los congresistas y se fue después a saludar al pueblo. Recordamos también que por esas fechas, más o menos también, durante el golpe militar en Bolivia, la actual presidenta de hecho asumió el cargo con la Biblia en la mano, con una explícita declaración de fe. Ella dijo: Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio, que Él nos bendiga. Y ahí se posesionó ya del cargo, bueno, que según decían era hasta que convoque a las elecciones. Son momentos en que de un lado o de otro parece que posesionados con esa idea de que Dios los ha elegido, de que están acá para salvar al mundo, a salvar a la patria, entonces toman el poder, como también ha ocurrido, no hace tanto, en Brasil, ¿verdad?, con Bolsonaro, y así con otros que van diciendo porque Dios me envió, porque Dios me lo ha pedido. La Biblia en el palacio, todo ello es como ese querer olvidar el Estado laico, que es lo que también nos convoca ahora. El Estado laico, para muchos todavía seguimos siendo o desearían continuar con ese Estado en que había la relación con la Iglesia católica sobre todo y esos privilegios. Solamente recordando un par de fechas, cuando en 1826 Simón Bolívar redactan la Constitución inicial para Bolivia, él decía explícitamente: en una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa. Y sin embargo esto no lo aprobaron. Los congresistas dijeron: ese principio, ese enunciado no nos gusta. Y cuando al final acabaron ya aprobando la Constitución, el texto decía, hablamos de 1826, la religión católica, apostólica, romana, es la de la República. Así nacía Bolivia constitucionalmente con esa idea de catolicismo, romanismo además y apostólico. Tuvieron que pasar 80 años, para que después ya se autorizara un poco otros cultos. Y fue recientemente, a partir
de 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, 173 años después de la de Bolívar, cuando ya se hablaba entonces de que Bolivia es un Estado laico. Recordemos que en el artículo 4 de la Constitución dice textualmente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado, dice la Constitución, es independiente de la religión. Y en el artículo 14, también en el parágrafo 2, vuelve a hablar de que se tiene que sancionar toda forma de discriminación fundada en razón del sexo, idioma, etcétera, y credo religioso. No se acepta, por tanto, que haya discriminación o que haya favoritismo hacia unos u otros. Esto nos llevaría a que ya también en nuestro país deberíamos haber ido evolucionando, cambiando la mentalidad, y de que ser un Estado laico no implica estar con una religión oficial. Sin embargo, yo todavía sigo viendo en los canales de televisión los domingos, por ejemplo, la misa la transmiten desde la catedral, el arzobispo. Cuando hay momentos importantes, ahí están también representantes de la Iglesia Católica. Cuando el gobierno del MAS todavía había una representatividad más diversa y también se invitaba a algunos actos, ¿verdad?, a representantes de culto aymara, de otras profesiones religiosas. También parece que eso ha ido desapareciendo lentamente o rápidamente, y que han dicho también que eso es cuestión de indios y que los indios no entran así en la iglesia. Bueno, yo quería solamente entonces recordar brevemente, cuando hablamos de Estado laico, no estamos diciendo tampoco que es contra lo religioso, que es algo ateo, que es algo maligno. Recuerdo cuando se aprobó la Constitución Política y en algunas reuniones que había, el Colegio Don Bosco y otros sitios así, espantadas las mamás, porque enseguida decían: ahora nuestros hijos ya no les van a enseñar la religión, les van a ser ateos, no les van a hablar de Dios, etcétera. No entraba, y no entra mucha gente todavía, la idea de que lo laico quiere decir del pueblo, ¿no? Laico es la palabra que procede del griego, laico es pueblo, por tanto es el pueblo mismo el que tiene que decir: queremos tal tipo de culto, o queremos que en la enseñanza se organice de esta forma o de la otra. ¿Ya? No nos pueden obligar a que sea una enseñanza católica o una enseñanza evangélica, luterana, lo que sea. Es para todos por igual. El ser parte del pueblo no quiere decir que nos van a imponer nadie un tipo de religiosidad. De ahí que al menos algunos elementos que considero importantes tomar en cuenta cuando pensamos en el laicismo. ¿Ya? Si somos laicos, ¿qué significa? ¿Somos terriblemente malos o qué? El ser laico significaría fundamentalmente como tres pilares sobre los que se fundamenta. Uno es la libertad de conciencia. Libertad de conciencia significa que la religión es libre y que según sea cada uno de los creyentes escoge una u otra. Primer pilar. El otro pilar es la igualdad de derechos. Eso significa que no puede haber privilegios, que no se puede decir: este colegio que es católico, el Estado va a designar más dinero para el funcionamiento, para tal, más que a otros colegios o así, ¿no? Sino que es igualdad de derechos. No hay privilegios para ningún tipo de religión o para colegios que sean ateos. Que ellos digan: nosotros no tenemos ninguna religión. Perfecto.
se respeta por igual, no se impone nada, porque un Estado laico mantiene la igualdad de derechos. Y también el tercer pilar sería la universalidad de la acción pública. Es decir, que no habría discriminaciones entre unos y otros. Veamos, por tanto, rápidamente, también para no cansar, pero libertad de conciencia, esto es fundamental. Fundamental con los señores que llegaron la Biblia al palacio, libertad con pititas, sin pititas, con lo que queramos tener, es una conciencia libre para adherirse a una opción u otra. Eso es fundamental. Para el laicismo, fundamental también es la separación del Estado y las confesiones religiosas. Ya lo decíamos antes. Distinción entre el ámbito público y el privado. Que no haya, por tanto, esos beneficios, qué sé yo, se libera muchas veces de pagar impuestos a una determinada religión, generalmente la católica es la más favorecida, porque todavía se mantiene la mentalidad anterior a la constitución política. Pues algunos dicen se libera de pagar impuestos, porque ellos sirven a Dios, porque están dedicados al bien, porque tal. No. Toda institución, todo ser humano, todo ciudadano, tenemos obligaciones que cumplir, y también dentro de lo que es la confesión religiosa. Todos tendríamos, por tanto, que cumplir y separar lo que es la política y separar de lo religioso. Y lo religioso va por otro lado, y si tienen que pagar impuestos, si tienen que someterse a lo que sea, tienen que cumplir. Tercer dato que también sería importante es la igualdad de trato entre todos los ciudadanos y ciudadanas, entre todos. O sea que la neutralidad en un Estado laico exige que ninguna opción religiosa sea discriminada. No caben los privilegios públicos de una opción cualquiera. Otro aspecto importante del laicismo, que no nos tiene por tanto que asustar decir que estamos en un Estado laico, que es donde se supone que estamos ahora, es también la búsqueda del bien común como única razón de ser del Estado. Queremos lo que sea para el bien para todos, no para unos pocos. Y sería importante entonces aclarar dos o tres aspectos que a veces son los que también aprovechan pues, para distorsionar o para asustarnos cuando dicen el laicismo es antirreligioso. No tiene por qué ser antirreligioso, porque entonces tampoco no habría esa libertad. No es anticlerical. El laicismo quiere decir de nuevo que como pueblo, que somos como parte de esta nación, de este Estado, escogemos, decidimos lo que pensemos nosotros que es mejor para nuestra familia, para nosotros. El laicismo tampoco es ateísmo. No es que uno diga, como son laicos, ni Dios ni nada, ya no creen en nada. No, cada uno sabrá en qué cree y nadie se puede meter dentro de nuestras conciencias para decir esto es mejor que lo otro o esto es peor. Otro aspecto que también a veces se utiliza, o si no estamos bien informados, es que la religión no es lo mismo que el clericalismo. Entonces, si uno dice, bueno, es que este es religioso, tiene que estar más cerca de los curas, de las monjas y tal. No, religión es una cosa, clericalismo, clérigo es otra. El clericalismo puede caer en lo que ya sería la exageración, esa devoción, esa sumisión a unas autoridades, etc. Pero la religión es mucho más profunda que esa. Y la religión cada uno verá si tiene alguna, en qué cree, cómo cree, etc. Por último también, otro aspecto que
hay que tener en cuenta es que el laicismo no es amoral, no es que cada uno haga lo que se le ocurra, que no tiene principios, etc. El laicismo asume como principios la salvaguarda, la garantía de valores morales, esos valores universales que devienen de los derechos humanos, de la convivencia entre la ciudadanía, en fin. Ser laico es ser personas que tienen un principio que le rige su vida, que le rige como comunidad, que le rige como pueblo. Por último, también hay que tener en cuenta que la lucha por el laicismo es la lucha por la emancipación de las conciencias. Diría aquí, y por la emancipación de la mujer. No hay que nunca someter ni pensar que uno sea superior a otros, ¿no? El laicismo, por tanto, es eso. Yo quisiera terminar, había comenzado con el presidente de El Salvador y quisiera también terminar con el lamentablemente triste, pero vamos a tenerlo por tiempo también, señor Bolsonaro, ¿verdad? Esto no tengo para proyectarlo, cuando él entró en una piscina en que lo bautizaron, acepta la religión de ellos, o sea, como Estado están por encima de todo, tienen su propia religión, y cuando anuncian que Dios me ha enviado aquí para estar junto a ustedes, para alabar a Dios Todopoderoso. Creo que todavía nosotros no hemos caído en tanta declaración así, pero que también tenemos que cuidar un poco, porque en 2 meses más se supone que habrá elecciones, esperemos que sí, y que el coronavirus no elimine hasta las ganas de ir a votar, pero que en esas elecciones sepamos elegir y no dejarnos llevar por eslogans, por principios de que cuidado que estos son los malos, que van a volver otra vez los ateos, los comunistas, bla, bla. Cada uno es libre para escoger, y yo también tengo que ser libre para terminar, porque Katy me está haciendo señas. Ahí voy a terminar entonces nuevamente con otra frase de la presidenta en funciones, Yanine Áñez, cuando ella también dijo, ¿no? Nuestra fuerza proviene de Dios. El poder es de Dios. Es impresionante, digo yo, que se asuma un mandato diciendo que Dios me escogió, Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder. Esperemos, por tanto, que entre todos veamos más posibilidades de cómo en 2 meses tener claridad no solo para nosotros, sino para transmitir a los demás y saber que Bolivia es un Estado laico, tal y como fue aprobado en la Constitución Política del Estado, ¿verdad?, en 2009, y que no quitemos ese principio fundamental como forma de organización y de relación en la sociedad. Gracias.